estar acá. Gracias a todos y todas los que se sumaron y a los que se vayan sumando. Eh, Mi nombre, bueno, es Mateo Bartolini, integro, integro parte del equipo del jefe de gabinete, de Santiago Cafiero, y en este momento estoy a cargo de este organismo nacional, que es el FONCAP, que como mencionaban al principio, hace unos minutos, cuando casi arranca la charla, eh, muchas veces no se sabe bien qué es el FONCAP o para dónde va o para dónde tiene que ir. El FONCAP es un organismo que se creó hace 25 años para promover, en ese momento, está bueno un poco de contexto, en ese momento no existía la inclusión financiera como concepto instalado y los microcréditos apenas era algo incipiente en el mundo. Tal vez en ese momento los microcréditos era como era ahora, como es ahora el salario universal, que recién se empieza a hablar. Entonces, nada, el FONCAP ya en ese momento sí se proponía, se crea el organismo para promover las habilidades económicas y financieras de la población ligada al sector de la micro y la pequeña empresa. Obviamente eso después fue tomando tintes dependiendo de la gestión que venía, pero bueno, siempre el FONCAP tiene dos naves, si se quiere, nosotros decimos dos naves o dos vías de acción muy fuertes, que está bueno que todas ustedes que están estudiando esta carrera y están interesados en estos temas lo sepan. El FONCAP tiene, por un lado, todo lo que es el área de microcréditos, que el FONCAP no financia directamente a microemprendimientos ni a microcréditos, sino que lo que hace es darle préstamos grandes a instituciones de microcréditos para que ellas tengan fondeo para dar microcréditos. Es decir, si hay una asociación civil, una agencia de desarrollo local, una institución que quiera dar microcréditos y tenga alguna experiencia en el tema y pueda mostrar solvencia, si va a pedirle plata, por ejemplo, si va a pedirle a un banco 10 millones de pesos para dar 1000 microcréditos, el banco le dice no. Si viene el FONCAP y tiene los papeles en regla, el FONCAP le dice sí. Así es que el FONCAP ha llegado, por ejemplo, para el año 2015, financiaba a más de 30 instituciones de microcrédito en toda la Argentina, y que se repartían en todas las provincias, y llegó a financiar indirectamente 30.000 emprendimientos. Después de estos 4 años, el punto de partida es distinto. Hoy el FONCAP financia más o menos a 9.000 emprendimientos y únicamente a 16 instituciones. Por otro lado, la otra nave es toda la nave de educación financiera, que tiene que ver también con esto de promover las habilidades de la población. Y ahí ha sucedido algo parecido. Generalmente el FONCAP ha desarrollado programas para bueno, poder alcanzar herramientas que ayuden a que las personas puedan entender y utilizar mejor los servicios financieros. Y ahí, bueno, también el punto de partida de enero de este año era muy adverso. Solo para que se den una idea en términos presupuestarios y ser muy concreto y objetivo, el FONCAP gastaba más en granola y en yogur que en programas de educación financiera a enero del 2020. Eso es el FONCAP y brevemente les describí un poco el punto de partida. Y tal vez, ¿qué es el FONCAP ahora? Porque como es un organismo que depende del Estado Nacional, pero es descentralizado y por lo tanto también es autárquico, digo, depende también mucho de quién es el titular. En este momento soy yo, y un poco ahí la tarea que le estamos dando al FONCAP en trabajo conjunto con la Jefatura de Ministros es que el FONCAP vuelva a ser este catalizador, si quiere, y este promotor de la inclusión financiera en la Argentina. Entonces, ¿qué está pasando ahora? ¿Y qué hace el FONCAP ahora? Creo que está bueno que todas y todos ustedes se lo lleven de esta charla. Por un lado, en el contexto de la pandemia y en el contexto del punto de partida que yo describí muy brevemente recién, teníamos el enorme desafío de, si se quiere, en términos de posibilidades, reducir o suavizar los impactos negativos que iba a tener la pandemia en las microfinanzas. Y yo ahí quiero abrir un paréntesis. ¿Y por qué impactos negativos de la pandemia? Porque las microfinanzas tienen si se quiere, un eje rector o un hilo conductor, que es la proximidad. Las microfinanzas, perdón, no piden garantías para darte un microcrédito,
sino que piden el encuentro, la palabra, a lo sumo una visita ocular, que quiere decir que alguien de la institución de microcrédito va y ve tu horno pizzero, tu taller de costura, tu kiosco, tu emprendimiento gastronómico, con la mirada, no es que te piden un documento de eso. Por otro lado, también funcionan en grupos que se tienen que juntar y que tienen que como convalidarse entre ellos con algo así llamado garantía solidaria o responsabilidad solidaria. Y por otro lado también, al ser un sector que ha sido marginado en términos económicos y en términos de acceso a herramientas, no cuenta con desarrollos digitales, ni tampoco cuenta con la escala que justificaría la inversión en sistemas digitales, porque hay que ser muy franco. Digo, cuando nosotros vemos billeteras digitales muy grandes, también hay que entender que sí, si yo tengo un mercado de 4 millones de estudiantes de la clase media argentina que no quieren usar efectivo, y sí, no es tan arriesgado invertir en un software, una billetera digital o en una app muy buena para el celular. Ahora, cuando yo estoy en un pueblo de Salta, donde tengo tal vez 75 mujeres emprendedoras, no sé si se logra justificar una inversión en herramientas digitales de la misma manera. Con lo cual, digo, para aclarar los escenarios, porque muchas veces se la trata a las microfinanzas como de que se quedaron en el tiempo. No se quedaron en el tiempo, están en otro tiempo que es distinto. Y hay un montón de personas que se quedaron en el tiempo. Ahí me recuerdo una charla que tuvimos hace unos días, una economista que me decía, algunos a veces quieren un Estado moderno, pero se olvidan de que no toda la sociedad es moderna, con lo cual hay que saber equilibrar y hay que trabajar para todos los públicos también y todas las personas. Entonces, bueno, el impacto de la pandemia nosotros teníamos detectado que iba a impactar muy fuerte en las microfinanzas, básicamente porque un aislamiento social preventivo obligatorio, si se quiere, desarticulaba todo el sistema rector de las microfinanzas, que eran las reuniones grupales, las visitas oculares, el sistema de pagos presencial, y además que gran parte de estos emprendimientos son comercios en la vía pública o comercios de cercanía que dependen también del contacto estrecho y de la circulación de personas. Un kiosco no es lo mismo un kiosco si tiene la parada de colectivo llena a que si no la tiene llena. Es clarísimo eso. Con lo cual, el efecto iba a ser negativo. Ante eso, yo insistía recién con el punto de partida. El FONCAP, ya les digo, se gastaba más en granola y yogur que en educación financiera, no había un peso. Con lo cual, lo que hicimos fue algo muy original junto a un gran equipo que hay trabajando en el FONCAP, tanto de equipos técnicos que están hace bastante y que han aguantado, si se quiere, el último tramo, pero también equipos nuevos que hemos incorporado con una visión de aplicarle economía, así como ustedes hacen para aplicar pensamientos económicos a lo social, que no debería merecer ni la más mínima explicación eso, ¿no? Es como cuando dicen economía social y que hay una economía no social. Pero bueno, a veces hay que explicar todo acá. Y entonces en ese contexto nosotros empezamos a generar lo que fue el REVAC y el REVIC, que me gustaría detallárselos un poco, porque fueron dos programas muy importantes, que fue la primera vez que se le aplicó, si quiere, la lógica de las grandes finanzas y de la economía a las microfinanzas, y lo que se hizo fue que todas las instituciones micro y pequeñas del FONCAP pudieran los pagos de intereses de mayo y los pagos de capital del segundo trimestre de este año no poder diferirlos hasta el año que viene. Es decir, les dimos aire. Con eso, en términos económicos, les dimos liquidez. Le dijimos, miren, el dinero que ustedes iban a usar para pagarle al FONCAP, úsenlo para renegociar cuotas con los emprendedores o para pagar sueldos o para pagar alquiler, servicios. La idea era que nadie funda por pagarle al FONCAP. Eso lo hicimos a través de un esfuerzo presupuestario y de un análisis numérico sin precedentes para las microfinanzas. Y también a las medianas, esto fue para las micro y pequeñas, y para las medianas también les dimos la oportunidad de diferir las amortizaciones de capital. Además de que desarrollamos después todo un sistema de seguimiento que también nunca había habido con las instituciones en el sentido de poder promover e incentivarlas a hacer un poco articulación de las políticas del Estado Nacional para que lleguen a las prestatarias y prestatarios de crédito, ya sea el ingreso familiar de emergencia, ya sea los créditos para monotributistas. Bueno, hicimos ahí una tarea de acompañamiento y de contención y de comunicación de las medidas del gobierno. Todo eso,
Pero vos no tenés que arreglar lo que vos arreglaste que le dabas Sí, el inodoro y tenés 5.000 pesos. sí, ahí tengo mi cartera. ¿Cómo? Digo. No, Eh, sí, ¿me pueden poner en silencio los micrófonos? Disculpen, ¿eh? no, está todo bien. Todo eso no alcanzaba, la verdad es esa, las instituciones de microcrédito eh, tenían problemas serios de cadena de pagos, porque evidentemente, bueno, como todos hemos visto, la cadena de pagos está muy friccionada, entonces eso permitía que puedan seguir aguantando, y ahí lo que se decidió por parte del Estado Nacional fue que el FONCAP ejecute una línea de crédito única, digo única por la envergadura que tiene. Yo no puedo hablar, tengo que ser muy cuidadoso cuando hablo de números, con lo cual acá voy a omitir algunos datos por una cuestión de confidencialidad, pero sí puedo hablar de escala. Así que imagínense que, digo, hoy si había hasta hace 2 semanas, en términos de capacidad financiera de financiar instituciones de microcrédito, había un FONCAP, ¿de acuerdo? Hoy, después de esta decisión del gobierno nacional, hay 2 FONCAPs y medio en términos de capacidad financiera para instituciones de microcrédito, y que además hicimos una reducción de más del 50% de la tasa de interés con la que se financia esto, lo cual básicamente permite que ninguna institución de microcréditos quiebre en la Argentina o tenga que cerrar por los efectos de la pandemia. Es algo histórico que incluso ha tenido hasta reconocimiento internacional. No todos los países han podido salvar a sus instituciones de microfinanzas. De hecho, bueno, pueden ver ustedes el comunicado que oportunamente hizo la Red Argentina de Instituciones, que es una especie de cámara agradeciendo esto y dando su respaldo a la gestión. Y así que eso es algo muy, muy importante, donde está el FONCAP hoy parado. Y después, yo les hablaba de educación financiera. Nosotros ahí hemos hecho una alianza estratégica con el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, que preside Victoria Tolosa Paz, y lo que hicimos fue que por primera vez también el Estado Nacional articuló una política financiera. Ustedes saben que hace 2 años el Poder Ejecutivo hizo una ley de educación financiera, pero después nunca la implementó. Bueno, acá sí una ley y lo implementamos, y ya llevamos más de 200 comedores comunitarios capacitados en educación financiera. Y acá hago un doble clic pequeño y para ir terminando. Nosotros tenemos el desafío, porque a veces es un desafío como sociedad, el aislamiento social preventivo obligatorio para evitar muertes en Argentina. Y ante ese desafío, obviamente, la capacitación financiera se tenía que adecuar. Y bueno, nos hubiese encantado tal vez hacer capacitaciones, talleres en los barrios. Si bien ya está todo preparado para cuando termine el ASPO, el poder hacerlo, hoy no se puede. Entonces, lo que sí hicimos ahí fue, cuando el Consejo Nacional de Políticas Sociales se junta con únicamente las referentas de los comedores comunitarios, es decir, las mujeres que cocinan en los comedores para todo el resto de la población de su barrio, cuando se junta con esas referentas, por ejemplo, juntan 10 referentes de La Plata, 10 referentes en Berazategui, y así en los distintos distritos, y las capacitan en los cuidados sanitarios del comedor. El FONCAP las capacita en el uso de servicios financieros, ya sea el cajero automático, empezar a entender la noción de los calendarios de pagos del ANSES, eh, el hecho de pagar con tarjetas, si te pueden cobrar más, si no. Bueno, una serie ahí, y se les entrega también un material de difusión que ustedes lo pueden ver en nuestras redes sociales. Se les entrega unas láminas para que puedan hacer comunicación. Así que bueno, eso es un poco un resumen de lo que fue el punto de partida, de qué está haciendo hoy el FONCAP y tal vez hacia dónde va. Bueno, va hacia la profundización de lo que estamos haciendo. Más educación financiera con un compromiso territorial irrenunciable, y más inclusión financiera, eh, sosteniendo al sector de las microfinanzas, pero también poniendo condiciones. Y cuando digo poniendo condiciones, digo profundizar, porque eso ya lo empezamos también. Esta línea de crédito que yo les comentaba recién, por primera vez el FONCAP pone como condición, por un lado, que esas líneas de crédito vayan acompañadas de capacitaciones a los emprendedores, y por el otro lado también, que las instituciones de microcrédito tengan que hacer un informe de cuál es el costo financiero total que terminan pagando los emprendimientos. Y acá capaz se juntan las palabras, así que lo voy a repetir. El FONCAP es segundo piso, es decir, nosotros le prestamos a una institución y esa institución después le presta a los emprendedores y emprendedoras. Hasta hoy, o hasta hace 2 semanas, mejor dicho, el FONCAP, cuando prestaba este dinero a las instituciones,
se tapaba los ojos en términos de costo financiero total que después pagan los emprendedores en las instituciones. Es decir, el margen que se queda en las instituciones, para hacerlo claramente, la ganancia. Que no quiero estigmatizar al sector, a veces no es ganancia. Hay instituciones que lo hacen pura y exclusivamente al costo, otras tienen una ganancia lógica y otras tienen una ganancia un poco que habrá que explicarla por lo menos. Entonces, ahora lo que hicimos fue que van a tener que informarle al FONCAP cuál es el costo financiero total que están otorgando estos microcréditos para que después nosotros, en base a esos informes, bueno, podamos tomar mejores decisiones, más precisas y por sobre todo más justas. Ese es el compromiso. Así que bueno, ahí tienen un paneo del FONCAP de qué es punto de partida a enero de este año, cómo estamos ahora y hacia dónde apuntamos. Eso es un poco, no sé si hay alguna pregunta o un comentario. A ver. 6 preguntas, para que me fijo. No, se hicieron las presentaciones. Alejandra, ¿vos tenías una pregunta? Bueno. Sí, yo tenía una pregunta. Si en este punto que estamos, por ahí no ahora, pero si no se pensó en una ley de microfinanzas que involucre inversión del sector privado. ¿Se entiende? Bien. Sí. A ver, hay una ley en Argentina de microcréditos del 2006. Sí, Pero hoy las microfinanzas son en su mayor parte inversión privada. Digo, nosotros financiamos, el Estado financia instituciones de microcrédito que funcionan previamente al financiamiento del Estado con inversión privada. Es decir, hoy es mixto el sistema de las microfinanzas en Argentina. De hecho, todas las instituciones que el FONCAP financia tienen que tener en mayoría recursos privados, no públicos. A ver, se podría decir, sin el Estado no pueden, pero con el Estado no alcanza hoy para el sector microfinanciero. Por eso digo que es un sistema mixto, si se quiere somos 50-50, pero 50 y 50. Pero hoy ya es privado el sector de las microfinanzas. De hecho, todas las instituciones son privadas y de hecho el FONCAP en los papeles es privado, si bien el dinero lo pone el Estado, es una empresa. Con lo cual, no hay una ley, no hay un marco regulatorio adecuado. Hay algunas instituciones de microfinanzas que se han autorregulado o enmarcado en la regulación de proveedores de servicios financieros en el Banco Central, pero la gran mayoría no. Y sí, no hay un marco regulatorio específico, pero privado, el sistema es privado hoy. Privado con la ayuda del Estado, pero es privado. ¿Se está pensando en un marco regulatorio? Nosotros, sí, se está pensando. Estamos trabajando en eso. Pasa que, bueno, hay una base del marco regulatorio. Primero hay que generar consenso sobre cuál es la base del marco regulatorio que hay, sobre si es bueno, si no es bueno, y a partir de ahí pensar hacia dónde vamos. Y bueno, un marco regulatorio nuevo, como mínimo, tiene que llevar un muy buen tiempo de debate por la cantidad de actores que empiezan a influir. Digo, queremos un marco regulatorio que promueva a las empresas de servicios tecnológicos financieros o preferimos un marco regulatorio que incentive los servicios de proximidad y cercanía territorial financiero. Por ejemplo, es uno de los dilemas que empiezan a aparecer. Queremos que a las instituciones de microcrédito las regule el Banco Central y puedan hacer servicios, intermediación financiera, o tal vez queremos una lógica más, si se quiere, que funcione en la órbita de los ministerios de desarrollo social. Digo, se abren muchos debates que como mínimo hay que darlos para pensar en un marco normativo. Nosotros estamos empezando a ver esos debates en distintos ámbitos, sí. Y la otra es, ¿cuánto es la tasa hoy? ¿Qué tasa? La tasa que ustedes más o menos estiman que debería darse dentro del financiamiento, o que lo charlan con las instituciones, o lo dejan librado a cada institución, según... Bueno, no, mira, eso es un poco lo que dije antes. El FONCAP hasta hace 2 semanas era ciego en términos de a qué tasa llegan los créditos a las personas, porque el margen de las instituciones es libre, el margen que le ponen. Digo, yo le puedo prestar, el FONCAP le puede prestar a una institución al 10% y esa institución, si quiere, después ese mismo dinero lo puede usar para prestar al 150%. Hasta hace 2 semanas eso era así, de forma ciega. Ahora, como dije antes, todos los créditos que el FONCAP financie
se les pide a las instituciones que nos informen qué costo financiero total le están cobrando a las instituciones y por qué. Porque también es verdad que a veces las instituciones microfinancieras son caras porque tienen un servicio de cercanía, de proximidad, de contención, de capacitación. Lo que decía antes, no tienen costo hundido, no tienen inversión en infraestructura digital porque no hay escala. Con lo cual el debate es complejo. Hoy el FONCAP, esta línea, que sacamos para hacer un rescate en el marco de la pandemia, es al 12%. Después, ¿a qué tasa cobran las instituciones? Se los puedo responder de acá a los próximos 3 meses Claro, cuando tenga los pasa informes. el tiempo. Está bien. Bueno, gracias.